Bienvenidos todos a Dogma 440. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Me hace muchísima ilusión esta entrevista. Hoy tenemos a Ainhoa Arteta. Seguro que muchísima gente la conocéis. Es seguramente la soprano más relevante y famosa de España. Yo creo que sin ninguna duda. Y no os podéis ni imaginar la ilusión que me hace que esté aquí. Así que, Ainhoa, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, César. Pero además es que no es que haya aceptado la invitación, es que me he autoinvitado, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque yo a ti te conocí siguiéndote en Instagram y me parecía que las cosas que estabas publicando y que ponías tenían muchísimo sentido y eran cosas verdaderamente de alguien que ves que sabe bastante de música y sabe lo que está diciendo, y me llamó la atención y empecé a seguirte. Y no sé si en alguna de ellas te contesté por privado o algo así, y entonces surgió la historia de hacer el podcast y yo encantadísima. La verdad es que eso también hablaremos un poco más adelante, de que verdaderamente yo estoy comprometida con los medios, pero desde el principio de mi carrera, ¿eh? Y bueno, pues cómo no iba a tener un podcast con alguien que me parece que es además interesantísimo y que las cosas, lo último que has puesto también en Instagram, las encuestas que haces, todo eso, y además que un tío muy joven. Has echado 12 años antes. Pues sí, es que cuando te he visto por primera vez he dicho, ¿pero qué tienes, criatura? 12 años. Y no, debe de tener el síndrome de Matusalén, como lo tengo yo, pero yo tengo 60, ¿eh? Y no va la cosa tan mal, ¿eh? No tengo ni arrugas, no me he hecho nada, ¿eh? Cremitas buenas, y no tomo el sol y esas cosas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, ¿no? De la naturaleza, pero es que eres un chaval muy joven, de una generación que me llama muchísimo la atención. Y que precisamente lo que veo en tu Instagram es que vas buscando un poco digamos que una de tus cuestiones existenciales es el que cómo va a terminar esto de la lírica. No estamos haciendo lo suficiente para encontrar un público joven, atraerlo hacia la lírica y todo eso, ¿no? Y me llamaba la atención esta inquietud tuya, siendo tan joven. Y al principio pensaba que no era una persona joven el que estaba, porque claro, tienes un perfil, claro, un avatar, que es un avatar, ¿no? Sí. Y claro, yo decía, detrás de esto tiene que haber un señor que sabe mucho o alguien que... Tengo muchas anécdotas con eso, precisamente. Sí que tengo algún reel, pero la mayoría son diapositivas lo que tengo. Antes de yo enseñar la cara, se pensaban que Arte sin dormirte era, atento al dato, una piña de profesores de conservatorio que querían hacer algo por cambiar la música clásica. Imagínate cómo fue el impacto cuando yo revelé la cara y había hasta profesores de mi conservatorio que me seguían en ese momento. Claro. Había gente que me enviaba hasta sus currículums. Sí. Y yo estando en segundo de carrera. Pues ya, pero bueno, un poquito hablando contigo, así en plan más por privado, como hacíamos por el Instagram, hasta que no nos dimos nuestros móviles. Sí. Es que a ti te ha apasionado esto desde pequeño. Siempre. Yo creo que somos parte de lo mismo, sí, de que empezamos desde niños. Porque si no es entendible que una persona de tu edad, que tampoco es tan joven, o sea, es joven, por Dios, pero muy joven, pero claro, yo pensaba que tenía 15, le he echado como mucho 22, pero no, tiene su... Pero no es normal que alguien... O no estamos habituados los profesionales a ver a gente tan joven y tan preparada, no solamente musicalmente, sino intelectualmente en general, ¿no? Es... a ver, igual es injusto porque igual hay muchísima gente ahí fuera preparadísima, lo que pasa que no se hacen ver, ¿no? Y lo único que vemos en TikTok o en todas estas plataformas pues son gente que verdaderamente de contenido tienen muy poco, de continente, o sea, de formas y de continente tienen mucho, pero que a mí no me interesan esas curvas, ni esas tetas, ni esos culos, ni esas cosas, pero de contenido dentro, pues claro, es una neurona justo hasta mediodía. Claro. Les dura, ¿sabes? La suficiente espera al baño. No, la suficiente para respirar. Claro. Y hacer ese TikTok. Y ya deja de contar porque vamos. Entonces, claro, ves que hay gente joven que verdaderamente estaban preparados. Y otra cosa me llama mucho la atención. Lo que pasa es que, claro, gente preparada así no hace el tonto en el TikTok. Lo siento, Perdonar, y con todo el respeto, porque mi hijo está enganchadísimo a todos los que hacéis lo que podéis hacer en TikTok. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? La verdad es que es a lo que iba.
César, estoy como la Dory de Nemo, ¿eh? Perdonar, ¿eh? De verdad, últimamente lo único que retengo es líquidos. En serio, os lo digo en serio. Y a mi edad, pues es que me pasa. Digamos, la vida tiene etapas. Bueno, pues yo ahora estoy en la etapa menopáusica y retengo muchísimos líquidos. Estoy desesperada, señores. Pero bueno, no, a lo que iba, ¿no? Que yo creo que la gente que verdaderamente tiene un intelecto y está preparada no tiene tiempo para estar haciendo estas cosas, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención tu Instagram y es verdad que también tengo que decir que en algunos concursos que he asistido de jóvenes músicos, jóvenes orquestas y tal, es verdad que hay una juventud ahí metida que está muy preparada. Venía hablando con un amigo mío, hablaba pues de las grandísimas escuelas que hay ahora mismo en España, como Musiquene, como el Reina Sofía, como la escuela también en Valencia, como hay auténticas, el Conservatorio de Madrid, hay auténticas escuelas donde se están formando jóvenes que son una pasada, como tocan, como interpretan. Y claro, esta gente no es gente de perfil tiktokera, ¿no? Claro. Y yo por eso tengo mucha esperanza, pero ahí hay una conversación que a ver si sale durante... Oye, me has preguntado una pregunta y parece que estoy haciendo la entrevista y yo... No, sigue preguntándome, pero sí, es que yo tengo aquí para hacer un podcast de 24 horas, señores, ¿eh? Con pijama orinal, con todo. Hay un orinal debajo de la mesa y nadie lo sabe. No, oye, no. Por Dios, que... Es broma. No, es que retengo líquidos, no los expulso. Por favor, no seas malo. Es broma. Por Dios. Joder, no veas qué orgullo me hace y qué agradecido me siento. Cuando me seguiste, yo también me quedé muy loco y dije, ¡hostia! Y me quedé súper feliz porque muchos de nosotros hemos crecido viendo a muchas figuras como la tuya, que os veíamos como gente a seguir, a alcanzar, un poco la marca España, ¿no? También de internacionalmente muy respetada y tal. O sea, que no te imaginas lo feliz que me hizo ver esa notificación y ya cuando empezamos a hablar, que la gente no sabe, pero a veces hablamos a las 4 de la mañana. Sí, bueno, es que yo siempre he dicho, y yo creo que muchos colegas estarán conmigo, nosotros tenemos horario de pilingui, ¿no? Es verdad. Es que yo me activo a partir de las 6 de la tarde. O sea, yo hasta las 6 de la tarde o hasta el mediodía soy una zombie, pues porque, y es verdad, todos los shows y todo lo que hacemos es a partir de las 8 en adelante. Claro. Y eso ya, como lo llevamos haciendo toda la vida, el biorritmo cambia. Sí. Y yo por la mañana soy, o sea, es que me corta el cuerpo si madrugo, ¿eh? O sea, yo madrugar, que le llamo a las 8 de la mañana, madrugar, ¿eh? No os cuento si sería a las 6 de la... O sea, es algo que no puedo. Tengo horario de Drácula. Yo muchas veces lo he dicho, no podemos ser amigos si quieres quedar por la mañana. Sí, totalmente. Yo por la mañana, bueno, yo recuerdo, esto me acuerdo en Ámsterdam, haciendo la Bohème. Bueno, en Ámsterdam hice bastantes óperas y esa Bohème era con todos colegas italianos y en Ámsterdam nos ponían el ensayo a las 9 de la mañana. Uf. O sea, llegábamos todos, entre los italianos y yo que era la española, decíamos, decían los italianos, questo non è possibile, questi sono dementi, veramente están locos de la mente, ponernos a cantar a las 9 de la mañana, y es porque tienen ese otro horario, ¿no? Y a las 5 de la tarde ya estábamos fuera y claro, nosotros a las 5 de la tarde queríamos... Toda la vitalidad, ¿no? Encima. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Luego me he dado cuenta, ¿no? Que en la carrera la verdad es que te cambia el horario muchísimo. Total. Además muchísimo. Es que la noche también es un espacio tan silencioso para la reflexión, Yo soy muy adicto a la noche, en el buen sentido. Sí, no, a ver, es verdad, o sea, yo soy noctámbula, pero no noctámbula de estarme bailando y haciendo, noctámbula de leer por la noche o ver cosas que me interesan, documentales y tal. Durante el día veo muy poco, ya te digo, a partir de las 6, o estudiar, y por eso procuro vivir a las afueras, en un sitio donde no moleste a nadie, porque de repente empiezo a cantar, porque se me ha ocurrido esto, veo el personaje, estoy leyendo cosas que me interesan o mirando en Instagram. Yo soy muy instagramer, no soy nada tiktokera ni el X tampoco lo veo mucho. El Instagram no sé por qué, pero me enganché al Instagram y entonces, bueno, pues en el Instagram al final, ¿sabes qué pasa? Que vas viendo cosas que el propio Instagram ya ve por dónde vas y te recomienda, claro. Y te van saliendo siempre por ahí, ¿no? Pero bueno,
así nos conocimos, Bueno, ¿no? Está totalmente, mal, ¿eh? sí, muy chulo. Pues Ainhoa, para empezar así más la entrevista y tal, tú eres una figura totalmente mediática. Vamos, o sea, es que todos nuestros padres te conocen y todos han flipado al saber que te íbamos a entrevistar y tal. Y a mí hay una cosa que me llama mucha atención y es que cuando yo veo esas nuevas generaciones ahora, parece que cuesta que vuelva a salir una figura como tan mediática, que todo el mundo se entere, o sea, que se entere hasta el panadero y no que se quede únicamente en el nicho, como quien dice, ¿no? ¿Cómo ha sido resumidamente tu trayectoria hasta llegar a donde has llegado? Bueno, la verdad es que me interesa que me hagas esta pregunta porque así puedo contar un poco cómo fue bueno, pues mi trayectoria, como has dicho, como tú bien has dicho, ¿no? Yo me formé en Estados Unidos prácticamente. Primero estuve en Italia 5 años, pero luego hice el salto a Estados Unidos y me formé allí, que yo a Estados Unidos llegué con 24 años, una mano delante y otra detrás, o sea que, y como inmigrante y sin papeles, porque entonces era la transición recién y no había tampoco mucho más. Pero bueno, por hacerlo breve y centrarnos en lo que me has preguntado, en Estados Unidos, a los 6 meses de estar allí sin hablar inglés ni nada, gano una beca que me daban 3 años de formación. En esa formación entraba la formación pues, musical, de vocal, con profesores como Corelli, como, no sé, Toti Dal Monte era la que le enseñó, a la que me enseñaba a mí. Pero bueno, grandísimos profesores de técnica y luego tuve una formación de 5 años, no 3 y 5 años en el Actors Studio y también nos daban talleres y formación sobre la media, ¿no? Sobre cómo atender a los medios. La cultura americana es muy de marketing, ¿no? Y ya para entonces estaban a yardas de claro, lo que estamos aquí, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues para ellos es como lo más normal. Si no, por muy bien que cantes, por muy bien que hagas, si no te haces conocer, pues te verán 4. Claro. Y entonces, pues todo lo que es prensa y todo lo que conlleva el que tu figura se conozca, pues es muy importante. Entonces eso nos entrenaron. No es nada fácil porque obviamente te quita muchísimo tiempo de tu propia formación, ¿no? De tu propia formación. Y de hecho te contaré una anécdota, pero bueno, es algo que es paralelo. Yo siempre digo que la carrera son 2 carreras, una la carrera musical y otra la carrera mediática, wow, y que es tan importante como la musical, aunque algunos no quieran o no lo vean o no lo vieron o no sé. En mi caso yo ya me habían preparado así, pero después del concurso del Metropolitan, a los 15 o 20 días, me presenté al concurso de París, que era la primera vez que se hacía lo que es ahora Operalia, era allí en París, ¿no? Y el que llevaba ese año el concurso, el patrocinador del concurso era Givenchy, la marca, o sea, el gran modisto Givenchy. ¿Qué pasó? Pues que gané y además gané el premio del jurado más el premio del público, cosa que ha pasado pocas veces, ¿no? Entonces, claro, yo pues tenía una presencia importante en el escenario y tal. Y entonces, claro, los de PR de Givenchy se fijaron y entonces pusieron todo la carne en el asador. ¿Por aquí cuántos años tenías? Pues yo ahí tenía 28 años cuando gané ya el Met y... Bueno, espérate, vamos a hablar. 93. Espérate, ¿qué años? Sí, no podía tener 30 porque a los 30 ya no se podía uno permitir... presentarse, ¿no? Presentarse, entonces ya era como mi último cartucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso supuso que salí en prensa de moda francesa, porque claro, Givenchy lleva moda, entonces me ponían modelitos de Givenchy y hablaban de la soprano modelo, de la soprano no sé qué. Claro, porque tenías la fama, pero la tenías en Francia. Sí, pero obviamente la PR de Givenchy hablaba con todas las revistas de moda en España y les decía, pero es que no sabéis esta señora cómo canta y encima cómo está y tal. Y entonces, bueno, pues de ahí empezaron a derivar todas las revistas francesas, derivar a las revistas de moda aquí en España. Y entonces, claro, también te digo que fue un año, el año que gané en París,
que llegó un momento en que tuve que decir, oigan, señores, que es que yo necesito tiempo para prepararme, porque ¿de qué me sirve a mí estar hablando de mi carrera, de mi voz, de lo que hago y de lo que dejo de hacer si no me dan tiempo ni para seguir preparándome yo y vocalizar todos los días? Porque sesiones de fotos para este tipo de revistas y las que las hayan hecho, que son normalmente modelos y gente tal, son un día entero, entre que te maquillan, entre el fotógrafo que quiere tal. Claro, yo llegaba agotada a mi casa y llegó un momento en que les dije, no, señores, tengo que parar el carro porque estoy vendiendo una moto a la que no le estoy poniendo gasolina. O sea, esta moto necesita poner, o sea, tengo que buscar el equilibrio, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que ahí fue el primer lanzamiento que llegué prácticamente a las revistas en España cuando todavía no había casi ni abierto la boca en España. Y luego pasó otra cosa, que cuando yo llegué a España, pues no lo sé si porque no convenía o porque no caía muy bien a un sector de la música, pues me cerraron las puertas tanto en el Liceo como en el Real, como en todo lo que ellos podían. Tuve la gran ¿Por algún motivo en concreto? Pues yo creo que porque todavía en España no se ha puesto en seguridad social una pastilla que debía ser recomendada para todos los españoles, que es la pastilla contra la envidia, creo, ¿eh? Creo que en este país deberíamos de tomarnos todos, hasta los que no tenemos, pero para prevenirla, ¿no? Una pastilla a la mañana que nos quite la envidia en el país, creo yo. Es lo único que se me ocurre. Una persona dijo que yo nunca iba a hacer una carrera y como pues le salió mal el tiro, porque gané el Met, luego gané París y cuando vine a España, además una persona española, se parece el nombre a Merlín. Y nada, pues no sé, y él tenía tentáculos y podía manejar el Liceo, manejaba el Real y hubo una especie de momento de hacer campaña contra, pues eso, que era muy mediática, que yo no cantaba bien, no sé, era un poco ridículo porque a mí, si no canto bien, no gano el Metropolitan y si no canto bien, no gano en París. O sea, esos premios no te los dan porque cantas mal. Entonces, bueno, pues, pero ellos a su manera pues intentaban hacer que no se me viera. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues España, gracias a Dios, en la transición hubo una ley que era la ley de reparar todo lo que era patrimonio histórico-cultural y ahora mismo España cuenta con más de 140 teatros y auditorios, el más antiguo que se le haya lavado la cara 30 años. Entonces, claro, tenemos una red de teatros auditorios impresionante. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de tener un agente en ese momento que entró en contacto con la red de teatros y auditorios, que no tenía nada que ver con el Real y el Liceo, y que, bueno, pues me plantearon hacer toda la red y me hice como, en un año me hice más de 200 recitales, o sea, tremendo. ¿Qué pasaba? Que entonces obviamente no existían los móviles, no existían estas redes que existen ahora, existía el periódico en papel y todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo llegaba a todos los pueblos y todos los sitios donde había un auditorio, hacía un recital y, claro, al día siguiente era portada en un montón de periódicos locales, pero que al final, pues esto contribuía a que la gente me conociese. Y entonces al final, bueno, pues igual puedes ir al Real o puedes ir al Liceo y te pueden ver en total, entre todas las funciones, 3.000 personas, pero es que cuando haces una tournée de un año no te ven 3.000 personas, te ven miles y miles y miles y miles y además corre la voz. Entonces, de alguna manera, ahí empezó, como digo yo, creo que la leyenda, ¿no? de que tiene un equipo de prensa tremendo esta mujer, no sé qué, que va, estábamos mi agente y yo solos. Lo que pasa que hacíamos, y obviamente concedía entrevistas y entonces, bueno, pues ellos tendrían sus razones, yo también tenía las mías y estaba picada y hablaba y decía cosas que yo había visto con el Real y con el Liceo. Y entonces hubo ahí como una especie de guerra que yo creo que sigue estando, aunque a mí ya ni me importa, en tapadillo, ¿no? Pero bueno, yo ya
obviamente mi carrera ya está más que demostrada y bueno, pues si no me llaman, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y las veces que me han llamado, pues no han sido tampoco experiencias muy, digamos, a ver, a ver que quede claro. Con el staff y con la gente que está en ese teatro han sido experiencias maravillosas porque tienen un equipo muy bueno de gente que rodea a los cantantes y los artistas. Pero con las direcciones de los teatros pues no ha sido así. Pues por lo que sea, pues no puedo caer bien a todo el mundo y yo esto lo puedo entender y lo admito, ¿no? Pero sí hay una cosa que es evidente, que lo que no pueden decir o pueden demostrar es que yo canto mal, porque las veces que lo he hecho y que he actuado allí, he tenido éxitos y la gente no me aplaude porque soy quien Ainhoa Arteta, sino porque lo he hecho bien y punto. No hay que darle más. Y a veces me ha dado la sensación, y he tenido no la sensación, sino lo sé fehacientemente, que les fastidiaba que tuviera éxito, porque lo que quisieran es que no lo tuviese. Pero es así, no pasa nada. ¿Tú crees que estos teatros, cuando cuentan con artistas, lo que más les importa verdaderamente es la calidad? ¿O hay mucho caciquismo ahí de...? Porque yo hay veces que, no diré nombres, pero sí que muchas veces me encuentro todo el rato a los mismos cantantes rondando los mismos sitios. Entonces no sé si es porque son los mejores o tú crees que hay chufe o no sé muy bien. Bueno, yo creo que no están todos los que tienen que estar y los que están, pues sí tienen que estar, obviamente, ¿no? Pero sí me gustaría que hubiera más rotación, ¿no? De más gente y de más cantantes y sobre todo más apoyo a los cantantes de aquí, ¿no? En los cantantes españoles. Ahora parece que están abriendo un poquito más la torna, pero siempre son cantantes que están con ciertas agencias. No pasa lo mismo en el Teatro de la Zarzuela, obviamente en el Teatro de la Zarzuela además son muy transparentes y cada vez que canta un cantante dicen de qué agencia viene y tal. Yo me gustaría que esa transparencia la tuvieran también el Real y el Liceo, porque si te paras a pensar o te pones a pensar, son solamente 3 o 4 agentes los que entran en ese círculo. Entonces, bueno, la verdad es que aquí yo creo que vamos a ver, yo no creo que lo quieran hacer mal, porque yo creo que estás llevando un teatro y lo quieres hacer bien, pero creo que a veces cometen torpezas que el gran público no las va a ver porque no van a llegar nunca al gran público, pero entre los profesionales pues las vemos y las sufrimos muchas veces, estas torpezas, ¿no? Yo creo que yo siempre vivo en la esperanza de que lleguemos a tener gente más profesional en las direcciones de teatros, de según y qué teatros, y más más profesional y que se merezcan los profesionales que son del canto y que somos del canto, nos merecemos direcciones musicales que sean más profesionales. No que están ahí porque tal y no han cantado en su vida, no han hecho ni música, el nivel que tienen musical carece de muchas cosas. Yo he hablado con algunos de ellos y me dicen algunas cosas que digo, por Dios bendito, y está a cargo de traer aquí ¿Y cómo han conseguido llegar? ¿Es a dedo? ¿Amiguismo? ¿Hay otro tipo de intereses? Hay un mago que se llama Merlín. Entonces, el que está con el mago Merlín, pues tiene acceso a llevar teatros, porque a la vez pues contrata a los agentes que tiene el mago Merlín también. ¿Y por qué crees que el mago Merlín tiene tanto poder? O sea, ¿por qué interesa tanto bailarle el agua a esa persona? Pues porque es una persona que es obviamente muy inteligente, se ha hecho una red de otros agentes extranjeros y tal, y él mantiene, de alguna manera, ha mantenido ese cotarro toda la vida. Y es así, o sea, pero yo no lo digo solo por nuestra profesión, lo digo en general. O sea, somos un país donde, en ese sentido, pues hay veces que prevalece el favoritismo a lo que de verdad es el arte, ¿no? Sí, el talento, el arte y las cosas, ¿no? Pero es así. O sea, no podemos pretender otra historia, pero
Yo creo que también es verdad que yo, a pesar del mago Merlín, he seguido haciendo mi carrera, tengo muchísimo nombre. Entonces, bueno, pues hay maneras de seguir adelante, ¿no? O sea, hay otros cauces para poder seguir petando. El cauce más importante es cantar bien, tener muchísimo tesón, saber, ser consciente de cómo pasan las cosas y cómo son las cosas y bueno, pues tener muchísima resiliencia y saber que tú tienes tu verdad y que el sol no se tapa solo con una mano o con dos que pueda tener el mago Merlín. Qué bueno. Y de cara al mundo de los conservatorios, ¿no se te ha ofrecido alguna vez ser profesora de algún centro o tampoco es que te haya interesado? No, sí. De hecho, desde hace muchos años se me ha ofrecido ser docente también y no es algo que lo descarte, pero he tenido dudas hasta que no he visto que podía enseñar algo. A ver, léase. Yo puedo cantar bien, tengo muy buena técnica, pero a veces eso no quiere decir que sepa transmitirlo. Entonces, bueno, pues muchas veces antes de decidirme a que sí creo que soy bastante buena docente, lo he hecho a nivel personal con muchos colegas que me han pedido, no sé, que tenían un pasaje o que tenían algunas cosas que tenían dudas y cómo lo harías, como tal, y yo les he dado consejos. Además haciéndolo yo y tal, y enseguida lo han pillado. Entonces ahí me doy cuenta de que obviamente no voy a valer para todo el mundo, porque si existiese el profesor válido para todo el mundo, solo habría uno, ¿no? Hay una especie de... tiene que haber una conversación en la que tanto el profesor como el alumno entiendan el mensaje. A ver, cantar en general vamos a decir que es simple, ¿no? Pero es tan simple como hacer las cosas bien, abrir la boca, poner tu instrumento acorde con el diafragma y emitirlo, ¿no? Lo que pasa que es abstracto a la misma manera que es concreto, es abstracto porque cada uno tenemos una fisionomía completamente distinta, aunque la mecánica es la misma, pero se canta mucho por sentido, cómo sientes, más que por sonido, porque la voz no hace esto, no vuelve al oído. La voz hace esto y cuanto más haga esto, menos la vas a escuchar dentro. Entonces, tiene que llegar a ser una conversación y un entente que te des cuenta que el profesor y el alumno están sacando algo que hace que tu voz cada vez prospere más. Entonces, bueno, pues yo considero que la enseñanza es importantísima y tener un buen profesor es muy importante. Entonces, este binomio se tiene que dar. Y no descarto que no dentro de mucho, de hecho ahora me han pedido, y lo voy a hacer, una masterclass en Armenia, voy a hacer un concierto allí, un recital, y después haré una masterclass. Y voy probando y bueno, pues seguramente sí me dedique a la docencia, no lo sé, no tengo ni idea. Claro, es que yo observo mucho que, o sea, para mí, cuando veo como el panorama de la música clásica en general, digamos que hay como una capa que yo considero casi un poco la estratosfera de esos grandes músicos que han conseguido proyectarse internacionalmente o son muy famosos, muy reconocidos, viven constantemente dando conciertos. Pero al menos aquí en España me da como un poco la sensación de que viven en el Olimpo, pero todo lo que sucede abajo, rara vez como que... O sea, no, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Bruckner, el compositor, era profesor al mismo tiempo de la Universidad de Berlín, si no me equivoco. Entonces, claro, yo creo que eso también es un síntoma de un entorno como muy sano. Es decir, esas grandísimas figuras están como en el pie del cañón también, mano a mano. También es que el tema de la enseñanza en España, bueno, ¿qué te voy a contar, no? En plan de que muchas veces para optar a ciertos trabajos o posiciones en las que influyen más los puntos que el verdadero talento y todo este tipo de cosas. Pero bueno, yo ahí dejo la idea de, yo creo que eso sería brutal. Que todas esas grandes figuras que existen ahora, que de algún modo como que pudieran bajar a tierra, si se ven, claro, con las facultades para poder transmitirlo. Como tú dices, me parece muy honesto lo que dices de, claro, tengo yo que tener la certeza pedagógica de saber si voy a poder transmitirlo, ¿no? Porque si no, quizás haces más mal que bien. Tú, desde, digamos que, desde tu marco, ¿cómo ves eso desde fuera? ¿Qué sensación te da
cuando ves un poco el panorama en general de la enseñanza en España, de los conservatorios, de los músicos jóvenes? Pues mira, lo que te decía antes, ahora mismo hay escuelas muy buenas, por ejemplo, Musiquén está sacando músicos extraordinarios y también el Reina Sofía y también la Escuela Superior de Canto en Madrid. Yo no creo que está mal. Lo que pasa que es verdad que en el caso de la gente que hemos hecho carreras o que seguimos haciendo carreras longevas, a mí, por ejemplo, el dedicarme a la docencia me quita muchísimo tiempo de mi todavía mi schedule, se dice en inglés, de todos los recitales y todas las cosas que tengo, ¿no? Pero, a ver, yo tengo, después de todo lo que me ha pasado y que me ha dado otra oportunidad en la vida, tengo esperanza de poder dedicarme a la docencia. Si me dedico a la docencia, tendrá que ser cuando ya esté prácticamente dejando los escenarios. Hay colegas que son grandes cantantes y que ya que están en docencia, y yo siempre normalmente me dirijo a gente que es así, que han tenido, o por lo menos a mí me ha pasado en mi carrera. Yo con quien más he aprendido es con quien ha hecho carrera y luego se ha dedicado a la docencia. En mi caso con Ruth Falcon, ¿no? Que preparó a Deborah Voigt, ha preparado a Sandra Rodvanovsky, ha preparado a muchísima gente que conozco y que técnicamente pues están muy bien armados, ¿no? A veces es verdad que pasa, y por eso también quiero lanzar no quiero decir que la gente que no ha hecho carrera no va a poder enseñar, porque hay veces que pasa gente que no ha hecho carrera por lo que sea, pero que luego a la hora de enseñar son muy buenos profesores o profesoras. Con lo cual, yo creo que esto es una cuestión también de que encuentres a tu profesor. Yo estoy hablando del canto, ¿eh? Uh-huh. A nivel instrumental no tengo ni idea porque no soy instrumentista, lo único que toco o que tocaba era la guitarra, pero ahora bueno, con esto puedo hacer acordes, pero uh-huh, con esta mano lo paso fatal todavía. Pero yo creo que sí, que hay una buena docencia. El problema es que esa docencia y esa gente que se prepara no tienen un apoyo después para poder demostrar lo que están aprendiendo. Y aquí entra el problema de los grandes teatros y auditorios que hay en España, uh-huh, que a los que verdaderamente no se les da un budget importante, porque yo siempre digo, con 40 millones todos los teatros que hay en España podrían hacer una programación musical muy fuerte, porque músicos los tenemos y no se tienen que marchar fuera. Uh-huh. Y tendrían, además de tener esa preparación, tendrían los lugares para poder hacer esos conciertos. Claro, es que eso mismo, por ejemplo, yo cuando estaba en la carrera, también yo creo que depende un poco del conservatorio. Obviamente Reina Sofía tiene un aparato económico que es muy superior en comparación a otros conservatorios. Pero yo, por ejemplo, que estudié en Madrid, sí que había como un espíritu general de que todo el mundo sabía de que, por mucho, por ejemplo, que tocaras el piano, no ibas a ser solista en la Filarmónica de Berlín. Había casi un espíritu generalizado de, nada, pero si yo cuando salga de aquí, pues opositaré, seré docente y ya está, ¿no? Entonces, claro, a mí me da mucha pena el hecho de que creo que la mayoría de los músicos jóvenes en España es lo que tú dices. En cuanto acabe eso, parece que no es posible. Y los que lo consiguen, muchas veces, como por ejemplo podría ser tu figura y tal, creo que incluso existe el sentimiento de esa gente lo ha conseguido porque no ha seguido esta autopista. Es como que directamente se han ido a que les dé clase un super máquina y a hacer concursos, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me genera muchas preguntas y hay muchos debates en relación a esto, ¿no? Hay muchos intérpretes que se quejan, pero a mí, ¿por qué se ponen tan pesados con historia de la música o con análisis? Si yo lo que quiero ser es un atleta y no quiero perder tiempo de estar ensayando, ¿no? Pero también está la visión de no, porque todo lo demás te va a hacer mejor músico. Entonces, hay muchas dudas. No se sabe verdaderamente esta gente que tenga la ambición de querer ser solista en grandes orquestas por el mundo y tal, qué es lo que deberían de hacer, si es que España verdaderamente te da los medios para que eso pueda suceder. España tiene los medios para que eso pueda suceder, pero yo creo que o no los quieren ver, o no los han visto, o no los ven. España tiene más de 140 teatros y auditorios, y es la red de teatros y auditorios españoles.
Lo que pasa que es verdad que se utilizan para las artes escénicas, que me parece muy bien, para el teatro, pero son auditorios que están abiertos todo el año y que yo siempre digo, si en la programación de esos auditorios, los programadores de esos auditorios no solamente programasen teatro, sino que pudieran programar también música, que fueran, por eso digo, gente como tú es muy necesaria, por ejemplo. Pues porque eres musicólogo, tú podrías estar al frente de cualquiera de esos teatros y auditorios y además de la programación teatral podrías sugerir programaciones musicales donde tienen cabida toda esta gente joven que sale de estos centros tan bien formada y tienen su nicho para poder estar tocando y estar interpretando la música. Yo estoy viendo en concursos, cuartetos, jóvenes músicos que estoy viendo en concursos que son maravillosos y que los pobres encima les ganan el concurso, se han tenido que pagar todo y el premio es una porquería que no les da ni para los gastos. Entonces, tiene que cambiar un poco toda esta historia. Te voy a hacer una pregunta, no sé si difícil, pero va a ser ahí a saco. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Crees que alguna de las causas que impide ese avance, esa renovación, es que hay ciertos sectores de personas mayores que ponen palos en la rueda e impiden que eso suceda? Fíjate, César, que yo no creo que es eso. Yo creo que tiene que ser o una incompetencia o un no, verdaderamente no saber lo que te decía yo, falta de profesionalidad para los profesionales que salen. Porque cuando salen de escuelas así, digamos que salen bastante profesionalizados porque de hecho se marchan al extranjero y están tocando en orquestas extranjeras. Entonces, ¿por qué esto no se les puede dar cabida en este país? Pues es que yo creo que hay quien te diría, cuando yo algunas veces he hablado con, no diré quién, pero cuando yo a veces he hablado con directivos responsables a veces de grandes instituciones, por un ejemplo práctico. Yo una vez me pude reunir con un encargado de marketing muy tocho, de una institución muy tocha en España. Yo en un primer momento me reuní porque no sabíamos si íbamos a hacer algo juntos y tal, pero bueno, parte de la conversación que tuvimos es que este directivo en concreto me dijo, tío, es que me han hecho que me encargue del Instagram y yo no tengo ni idea. Porque yo durante toda la vida me he dedicado a otro tipo de prensa y ahora de repente el mundo ha cambiado y tal. Entonces, claro, cuando tú hablas de esa negligencia, yo es que creo que el mundo ha cambiado tanto que esas plantillas no se renuevan, que yo lo entiendo, porque imagínate, tú eres el que manda y está fulanito que le conoces de toda la vida, que has hasta cenado con su familia y tal. ¿Te lo vas a cargar porque entre un chaval, aunque sea más apto, que está más especializado en eso? Claro, es que es humanamente muy difícil decidir, pero si lo miramos artísticamente, que sería lo correcto, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando yo planteo, ¿pero por qué no se hace? Siempre la excusa es, no hay dinero. Bueno, no hay dinero. Es que es así. En realidad, ahí abrimos otro melón. Claro que no hay dinero. Que me parece muy lícito, además, que tanto el Liceo y el Real tengan las ayudas que tienen. Es que no podría ser menos. Pero es que los demás teatros también se merecen ayudas. Porque es que si no, hemos construido teatros y auditorios para tenerlos ahí muertos de risa cuando verdaderamente tenemos auténticos talentos que pueden hacer muchísimas cosas allí. Y hay otra cosa que yo siempre digo y vivo en la esperanza de que algún día lo escuchen. Miren, señores, tenemos, en nuestro caso, como soy músico, pues lo defiendo, la red de teatros y auditorios más grande de Europa, señores, no, de Europa, que además son cada cual mejor, con unos auditorios a unos niveles de los mejores del mundo. Además de eso tenemos un patrimonio histórico-cultural que será de los terceros mejores del mundo junto con Italia y China, con la diferencia de que además en la transición, siempre digo lo mismo, de un color o de otro, yo no me meto en política, hubo una ley que era la ley de restauración y que se empleó muchísimo dinero. Y ahí es donde, bueno, pues se construyeron muchos auditorios, se lavó toda la cara de todo el patrimonio histórico que hay en España, que es muchísimo, que no es de cartón piedra, sino que es de verdad. Y luego después de eso tenemos una gastronomía que te mueres, una red de comunicación entre carreteras y aves y todo increíble, y luego va Dios y nos regala el tiempo. Entonces vamos a ver, no podemos solamente destinar el turismo de chancleta al país. Hay un turismo cultural muy importante, que es verdad que se están haciendo esfuerzos, pero creo que se pueden hacer todavía más, en el sentido de que tenemos un montón de ciudades que son ciudades temáticas.
empieza por Segovia, por Toledo, por, Madrid, obviamente, ¿no? Pero no sé, todas, absolutamente todas las ciudades españolas son temáticas y tienen mucho que ver con la historia. Ya no te cuento Sevilla, ¿eh? Sevilla ya, que encima tiene más de 150 óperas basadas en temática sevillana. Entonces, claro, dices, toda esta gente que viene, tanto japoneses como americanos, que no vienen para ir a la playa, vienen a conocer los tal. Si se hacen paquetes donde esta gente a la vez, te pongo un ejemplo, vienen a Segovia, ven el Alcázar, que es el castillo de Blancanieves, Disney, ¿no? De Disney, pero es el de verdad, el de piedra. Ven el Alcázar, ven el acueducto tal, y a la noche tienen un concierto pues de un cuarteto o la novena de Beethoven o lo que sea, y además van a comer a buenos sitios. Señores, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no venden estos paquetes a nivel turístico? Eso a nivel turístico, pero es que a nivel de población, de pueblo, porque estos auditorios no están solo en las ciudades, están en los pueblos también. Hay muy buenos auditorios. Acabo de venir de Roquetas de Mar, que tienen un auditorio que no os podéis ni imaginar. Y claro, dices, ¿por qué? ¿Por qué no se le dan esa posibilidad a los pueblos de que puedan venir a ver recitales, conciertos y además eso, que no tengan por qué ser a un precio exorbitante, ni muchísimo menos? Y yo creo que todo eso, hay una especie de red que no termina de cuajar, no termina de... Yo creo que es una cuestión de poner gente que de alguna manera aúna y reme en favor de hacer una red para que todo todo este caldo que hay de grandísimos músicos que emergen y jóvenes y tal, además de tener unas plataformas donde se les pueda escuchar, no que pobres vayan a tener que hacer un concurso y les regalen un concierto en tal sitio. No, señores, que es que tenemos todo esto para poderlo hacer y no a gran costo. Claro. No a gran costo. Otra cosa es que luego te quieras traer a una gran estrella y esa te cueste un poco más. Pero es que están muertos de risa muchísimos auditorios, creo yo. Luego hay una cosa que yo, desde mi posición de comunicador y tal, no logro entender del todo. Si hay un idioma en Internet es el español. Te pongo un ejemplo. No sé si te sonará un youtuber que se llama Ibai. Sí, bueno, a mi hijo mucho. Yo no le sigo a Ibai, pero bueno, al final lo conoces, ¿no? Pues Ibai, 2 años, ganó el premio al mejor streamer del mundo. Y nunca se me olvidará uno de los discursos de Ibai que decía, este premio demuestra que el español es el verdadero idioma de Internet. Entonces, claro, cuando yo vi eso, digamos que en mi propia experiencia personal, yo empecé a pensar, claro, yo, por ejemplo, que comunico música clásica, yo no estoy convencido, pero casi que estaría totalmente convencido de que es muy probable que yo tenga más seguidores que un divulgador alemán. O sé que en YouTube hay grandes figuras anglosajonas y tal, pero claro, nosotros también tenemos a Jaime Altozano. Sí, sí. Que estamos hablando de un tío que tiene 5 millones de suscriptores y otros de habla hispana. Entonces, claro, hay una cosa que yo como que no logro comprender del todo cuando se plantean estas soluciones, que es, a ver, tenemos la ventaja de Internet, unos comunicadores que llegan a millones de personas que si se pudiera hacer enlace entre todo esto de lo que estamos hablando, todas estas instituciones y todos estos comunicadores, tendríamos una ventaja, pero incluso superior a otros países. Sobre todo porque es que podemos unir fuerzas hasta con América Latina. Totalmente de acuerdo. Un continente en el que la música clásica está cada vez más en auge. Porque claro, para ellos da la sensación de que en Europa estamos como ya aburridos de eso, pero en América Latina es todo lo contrario. Sí. Y por eso están emergiendo tantas figuras como Gustavo Dudamel, o muchos de esos que lo están petando. Entonces, claro, yo lo pienso y me genera como de algún modo mucha impotencia de decir, pero ¿por qué no se une eso, no? Por ejemplo, yo en mi experiencia personal hay algunas instituciones que pues cuentan conmigo, pero cuando cuentan conmigo son promociones señaladas. Del hecho de, nos vas a hacer un vídeo de esto para que dé publicidad y vengan y ya está. Pero yo a veces pienso, ¿en serio a ninguna se le ha ocurrido, si este chaval es un máquina del marketing digital, precisamente en lo que nosotros vamos mal, ¿en serio a nadie se le ha ocurrido el hecho de, tenemos que contar con él? Porque... Y no sucede. Hay una frase que a mí siempre me llamaba la atención del Far West, que decía un cowboy, decía, no sé, a mí no me hace falta el caballo, a mí lo que me hace falta es que el otro no lo tenga también.
¿Y qué significa en este contexto? Chico, blanco y en botella. O sea, a veces pienso que vivimos en un país donde el que sabe es una amenaza. Entiendo, vale. Y tenemos que quitarnos tonterías porque... Pero es que ganamos todos. Lo que decías tú, no es que esta persona vaya a perder su puesto de trabajo, no, al revés, apóyate en alguien que sabe más que tú de esto y te puede hacer más grande. No, aquí es al revés. Sabe más, cuidado que es una amenaza, a ver si me va a quitar a mí, y se atrincheran ahí y es todo no. En ese sentido, no sé por qué el viejo continente y sobre todo España en ese sentido es como muy de acorazarse en su pequeñez, y si ve que el otro es más grande va a intentar aplastarlo. O sea, es tremendo, pero es así y me fastidia mucho tenerlo que decir. Vengo de una cultura como es la americana y allí el que vale, vale y el que no vale, el que no vale o digamos el que se ha quedado un poco atrás y no admite que entre alguien nuevo, lo van a echar, pero rapidísimo. Y aquí debería de ser también lo mismo, deberían de no tener miedo a la gente que de verdad sabe, o no es que sepan más que ellos, sino que saben la otra forma, una forma más actual y más directa y más a lo que llega Estamos viviendo ahora mismo un cambio, ya no solo en la música, una globalización brutal. Está cambiando el mundo por segundos, ya no por momentos, por segundos. Todo ese cambio, claro, conlleva mucho miedo, mucho riesgo, mucho tal, pero la gente que tiene mucha apertura de mente no le tiene miedo a esto. Al revés, se rodea de personas que le pueden hacer entender y pueden hacerle evolucionar. Por eso siempre digo que necesitamos profesionales. El profesional sabe perfectamente cuando tiene que pedir ayuda o tiene que no es ninguna cuestión, esto de debilidad, al revés. Y tiene que estar bien respaldado por gente que de verdad está al día, tiene talento, es inteligente, pues no podemos obviar que nosotros vamos haciendo años y que la gente joven que viene y empuja es gente muy preparada. Y no puedes, eso como digo yo, es intentar tapar el sol con una mano, no vas a poderlo tapar, al final vas a quedar tú en evidencia y al final te va a arrollar esta historia. ¿Quieres que te cuente yo una anécdota de en qué momento perdí un poco la esperanza en esto? Hubo un congreso nacional que se hizo, que se llamaba Ágora, en el que yo pude participar en uno de los eventos, y hubo otros en los que no diré nombres, pero se juntó el director de una institución cultural súper tocha, la jefa de prensa de otra institución súper tocha, un divulgador que tenía muchos seguidores y no sé si un gestor o algo así, exactamente no sé qué hacía. En el apartado de las preguntas, yo hice una pregunta, ¿no? Porque dije, qué gran oportunidad tener aquí a tantos pesos pesados para hacerles esta pregunta. Y yo les hice la pregunta: si tanto nos asusta que el público está envejecido, que la audiencia física, porque la digital no está bajando, pero la física parece que está bajando y tal, ¿por qué estas instituciones no cuentan con esos grandes comunicadores jóvenes ahora que están consiguiendo tal? ¿Por qué? De los 4 que había, el divulgador me dijo, muy parecido a lo que yo te he dicho, ya es que conmigo solo cuentan para cosas puntuales y siempre tienen que ser en sus términos. Siempre. Otra cosa... otro de los que, bueno, la jefa de prensa de esa institución súper tocha, que luego fuera de cámaras te diré, no quiso ni contestar. Y los otros dos, el director de esa fundación tan importante dijo: sí, imagino que es porque la música clásica, a ser tan conservadora, le cuesta. Cosa que es en plan de, no te estoy preguntando eso, estás como esquivando la bala, eso obviamente ya lo sé. Pero el que se mojó fue el otro. Y aquí es donde me desilusionó esa respuesta. Dijo: no podemos contar con esta gente porque si un día se meten en una polémica... Y yo dije, ¡ahí va la madre! Y eso no pasa también con intérpretes, con directores y tal. O sea, me pareció una excusa de mierda. Y te lo juro que yo no podía entender eso de decir, tío, nos estamos muriendo de sed. Ya hay gente que tiene pozos y pozos de agua que encima pertenecen a vuestro mundo, porque son niños que han crecido en vuestro sistema, que encima se están entregando por intentar aportar a ese mundillo y les hacéis el vacío.
miréis a otro lado. Por suerte no todas las instituciones son así. No, hay algunas que cuentan conmigo. Gracias a Dios, no. Pero lo que a mí me sorprende pues eso es lo que nos salva. Pero es verdad que sí, que hay gente que tiene mucho poder y que tiene miedo a todas esas cosas, pues porque la gente que tiene, a esta gente, normalmente, a esta gente, la gente que tiene verdadero talento y que tiene verdadero conocimiento, les hacen mucha sombra y eso es que viven muy cómodos. Y no puede haber un poder o alguien que diga, esto no puede ser. No lo hay. O sea, ¿y por qué crees que no? ¿Porque está corrompido tonto hasta el que está encima del todo? ¿O como en la cultura a veces no se esperan resultados en el sentido de, por ejemplo, la música clásica siempre se ha dicho que es un bien de mérito, que nunca va a salir rentable, que siempre va a salir a pérdidas? Y de algún modo eso como que parece que lo palía un poco, pues la subvención, ¿no? Yo no estoy en contra, obviamente, de lo público, yo soy producto de la enseñanza pública, pero ¿te da la sensación a veces que eso nos hace caer en un conformismo en el que a mí me da igual que se llene la sala, porque esto ya está pagado? Totalmente. Sí. Es que además esos teatros ya tienen unas subvenciones tan grandes que les da igual que se llene o no se llene la sala. Si no se llena es problema de que el público es inculto, según ellos, o no sé. La verdad es que, sinceramente, para mí hay una especie de jerarquización en este país que o se va a dar un golpe muy grande, porque tal y como se encamina todo ahora, ya no va a haber ni izquierdas ni derechas ni todas estas cosas, va a haber un mundo muchísimo más global, por lo que veo yo en la juventud, que ya la gente no va a ir a votar si eres de derechas, si eres de izquierdas o eres, no sé, creo yo, igual me estoy confundiendo. Y todo este mundo jerárquico al que yo también me tuve que enfrentar en su día. Yo me marché a Estados Unidos porque sabía que en Europa era prácticamente imposible para mí salir. ¿Por qué? Pues porque o te llevas bien con, en el caso de España, te llevas bien con Merlín, pero si Merlín ha dicho que ya no vas a hacer ni carrera, sal volando porque no la vas a hacer. Y entonces, bueno, pues no te queda más remedio. Entonces, bueno, pues es así, todavía hay, es duro decirlo y me fastidia un montón, pero no prima la profesionalidad. No prima la profesionalidad en los cargos que están llevando la gran música al público. No prima, porque si primase la profesionalidad, las cosas irían de distinta manera. Te voy a hacer otra pregunta, quizás un poco difícil, pero creo que es necesaria abordar. ¿Crees que este supuesto Merlín abusa de su poder y la gente que acaba llegando ahí es porque ha pasado por la piedra, como quien dice? Qué melón quieres abrir, chaval. Ese va a tener que ser aquí con pijama en el podcast de 24 horas y igual tengo la policía delante, afuera esperándome. No, es que intentas abrir una caja que es muy, muy peligrosa. Si no puedes responder, no pasa nada. O responde de algún modo en el que luego no nos envíen a sicarios. Madre mía. Ay, bueno, yo voy a decir algo que yo pienso. Vale. En esta profesión, las mujeres precisamente no somos las que más peligramos a nivel íntimo, o no sé cómo decirlo. A nivel poder. ¿Sí? ¿En qué? Wow. O sea, wow, me has dejado de piedra. O sea. No vayas, no entres porque tengo a la poli ahí fuera. No, a mí nunca me ha pasado un caso de abusar de mí o de querer de mí y tal, no. O sea, ¿crees que le pasa más a los hombres? Hombre, hay casos, ha habido casos y se saben. Wow. Entonces, bueno, no lo sé. Pero quiero creer que no, es que a ver, vamos a ver, quiero creer que no solo por eso la gente ahí haga o no haga carrera, porque obviamente tú puedes tener tus historias, pero a la hora de subirte al escenario tienes que demostrar cómo lo haces, ¿no? Pero sí. En otras profesiones serán otro tipo pero desde que el mundo es mundo, esto es así. Claro, porque esta pregunta, claro, nosotros lo estamos elevando a un nivel de
concertístico, de interpretación como muy alto, pero digamos que en el microcosmos, yo como estudiante lo he visto. Y han sido cosas que yo muchas veces he denunciado desde mi cuenta. El hecho de que hace un señor tirando fichas a una chica de 18, que ojo, que el amor es libre, yo lo entiendo totalmente. Oye, mientras solo tire fichas y ya no vaya más, claro, pero se conforme con eso, pues perfecto. Claro, pero yo he visto cómo muchas veces se genera ahí una escalera directa al éxito. Como quien dice, mira, te lo voy a decir con un chiste que decía Estela Reinos en La que se avecina, ¿vale? No me gustaba ese programa. ¡Sí, mi Samsonite! ¿No? Y tú me dices si es cierto o no. Hay un momento en el que Estela, esto va a ser un poco heavy, pero bueno, este es un podcast adulto. Hay un momento en el que a Estela Reinos le preguntan algo así de cómo conseguir el éxito y dice, mira, hija mía, aquí solo hay 2 formas de conseguirlo. Ha sido una producción y ha sido una superproducción. Entonces, ¿cuánto de cierto hay en esto? Bueno, yo quiero pensar que no solo es todo eso así. Vale. Porque creo que el talento al final es el que hay que demostrar. A ver, en la carrera yo he coincidido con muchísimos colegas que has podido pensar, bueno, yo siempre he dicho, es que yo canto mono y no puedo con la que canta estéreo. Wow. Pues estás dejando frases célebres que me están encantando, ¿eh? Pero bueno, tú puedes cantar estéreo, tú puedes cantar mono, como quieras, pero cuando llegas al escenario... Hay que demostrar. Hay que demostrarlo. Entonces, bueno, pues puedes llegar más o menos, pero al final estás ahí en el escenario y no vale que no cantes bien. Esto abordando, bueno, tiene como relación con este tema. Madre pero no mía, tanto. ¿en qué jardines me estás haciendo meterme, César? Dios mío, Dios mío. Es que tengo tantas cosas que podría contar que bueno, pues son políticamente incorrectas, ya. Verdaderamente. Pero hay veces que son necesarias. Pero están ahí. Si no pero bueno, pero como están ahí en nuestra profesión, están ahí en muchas profesiones, por desgracia, lo estamos viendo todos los días. Ya nosotros, es a nivel político, a nivel empresarial, a nivel tal, pues es que al final todas estas cosas parece que nos escandalizan, pero vamos a ser sinceros, todos lo vemos, lo hemos visto. Pero también te digo que llega un momento en que por mucho que tú quieras, cuando alguien es de paja y se va a caer. O sea, los cimientos tienen que estar ahí puestos, ¿no? Eso, hablando en relación a todo este tema, ¿crees que el movimiento Me Too es necesario? Me Too. ¿Que sí es necesario? Es que, sinceramente, César, ¿me puedes explicar qué es el momento Me Too? Porque yo ya estoy con el LGTBI+, XYZ, el Me Too, el sí también, y no funciona. Y yo ya no me aclaro. ¿Cuál es el Me Too? Es como una corriente de denuncias, por lo general, en su mayoría de mujeres, de abusos en la industria. Hombre, yo creo que si los hay, claro que sí. Pero tampoco se puede llevar al extremo al escarnio público sin pruebas. Sin pruebas. Eso a mí me parece una burrada. Porque una cosa es cuando te han obligado, de acuerdo, pero otra cosa es cuando tú has aceptado con las consecuencias que sean. Por eso yo siempre he dicho, oye, he visto colegas y, oye, perdona, estamos en horario de hacer de tu culo un reguilete, chico. O sea, si tú quieres hacerlo, es que es así. O sea, cuando no quieres hacerlo y te obligan, entonces sí hay el Me Too, el tutú y el one two y el one three, ¿vale? Y lo puedes denunciar. Pero cuando tú sabes conscientemente... Desde que el mundo es mundo, hay gente que lo ha hecho porque le ha apetecido, hay gente que lo ha hecho porque ha visto que no tenían problema y que les iba a ayudar en cierto modo a ciertas cosas. Oye, mira, ya te digo, cada uno de su culo un reguilete. Yo lo tengo claro. A mí si me lo han hecho hacer por voluntad, yo desde luego hubiera sido la primera en denunciarlo. Jamás. Y quizá por eso también mi carrera ha ido por ciertos derroteros. Hay que también saber admitir que si haces ciertas cosas, pues vas a tener más posibilidades, se te va a escuchar más, y si no haces ciertas cosas, pues igual no se te va a escuchar tanto. Pero bueno, tú tienes que seguir ahí. ¿Alguna vez lo han intentado contigo? Claro.
Sí, pero dices un no y ya está. Y ya sabes que ese no tiene sus consecuencias, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Pero es que esto es aquí, en el mundo de la empresa, en el mundo del... Sí, en todos lados. Es que no nos rasguemos las vestiduras. Esto es así. ¿Y crees? Que es justo, que no es justo, no lo sé. Pero bueno, eso existe. Y muchas veces cuando se abordan estos temas se habla sobre si hay que separar al arte del artista y todas estas cosas. ¿Tú qué opinas? Si saliera un caso en el que fuera demostrado, ¿esa carrera debería terminar? Joder, César, tío. Hombre, si saliera demostrado que se abusa y que además ha sido en contra tal, por supuestísimo, ¿no? Esa carrera, esa persona, o sea, esa persona no es apta para estar en la sociedad. Pero ya no solo como programador o como cantante o como lo que le dé la gana quieras que sea en la vida, ¿no? Es alguien que está abusando del poder y está además haciendo un daño importante a otra persona que no quiere. Claro. Obviamente, eso es un delito. Es que eso lo tengo clarísimo. Esto en la tradición de la música clásica está la típica figura del genio romántico al que se le permite todo, ¿no? Son famosos los audios de Toscanini, por ejemplo, que insultaba a los músicos, pero a nivel enfermo. Sí. Claro, y es como... A mí me da la sensación que esos tiempos sí que están cambiando. Que cada vez se permite menos eso. Sí, gracias a Dios, porque no hay que irse hasta Toscanini, ¿eh? Yo, y le quiero mucho, ¿eh? Desde aquí le mando un abrazo, pero Daniel Oren a veces es insufrible y yo le he visto muchas veces en producciones cargarse a gente de una manera brutal. Ha cambiado bastante, ¿eh? Ha cambiado bastante. Alguien le pegó un buen tirón de orejas y de hecho lo tuvo en el Metropolitan con la orquesta del Met, que se le enfrentaron. Y bueno, pues sí, pero es verdad. Yo a veces cuando escucho estos audios de Toscanini se me eriza la piel. Pero, sí, es muy loco, ¿eh? Sí, pero bueno, pues eran otros tiempos, era otra época y... ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia? Es famoso el vídeo de Bernstein con José Carreras. Sí. ¿Sabes? ¿Alguna vez tú has visto alguna experiencia de esas de algún director o lo que sea que tuviera unas formas fatales y tú decir, hostia, no tengo por qué soportar esto? Sí, claro que sí. Y no solo de directores de orquesta, de un director en concreto de un teatro que me llamó y yo me quedé muerta. Menos bonita me dijo de todo. Y solo porque no había firmado un contrato, pero no porque no lo quisiera firmar. No lo había firmado porque no había llegado a mis manos. Y fue una llamada de teléfono, que además tengo testigos, que no sé si querrán pronunciarse o no, posiblemente no, porque están en el club de Merlín, pero así, o sea, de una manera que dices, o sea, ¿cómo se permite decirme semejantes burradas? Diciéndome, en este teatro, ¿qué te has pensado? Que la gente viene y que no firman los contratos, cuando yo sé fehacientemente que además incluso yo he tenido que llegar a ese teatro para hacer una sustitución de último minuto y firmar el contrato el mismo día que llegaba. Y cuando yo he visto a muchos cantantes que llegan y firman el contrato el mismo día que llegaban. O sea, el que no te da tiempo ni asimilarlo. Decirme a mí que si para las 11 de la mañana de ese día siguiente, cuando yo estaba haciendo una ópera, no estaba el contrato firmado en su mesa, pero de unas maneras que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Lo que pasa es que es teléfono, es tu palabra contra la mía, pero claro. Sí. Y bueno, y el señor Oren llega un momento a decirle, gracias a Dios, yo soy amiga de él, y llega un momento en que le dije, mira, Daniel, si yo voy a ver este trato a alguien, me da igual, aunque no me lo estés diciendo a mí, yo me voy, porque no lo puedo admitir. No puedo admitir, o sea, las cosas se pueden decir de otra manera, pero tal, y hacerte la cama y todas estas cosas, porque no les interesa. A ver, yo tuve que hacer 3 Manon Lescaut seguidas en Nápoles, y no me olvidaré nunca de esta historia. Y esto fue porque un agente me quiso hundir. No lo consiguió. Pero hacerte 3 Manon Lescaut 3 días seguidos, eso no lo aguanta casi nadie. Gracias a Dios tengo una técnica impresionante y hasta yo misma no sabía si iba a poder aguantar el tirón. Esas cosas te pasan, esas cosas te hacen. Claro. Pero eso te hace
pues todavía más fuerte, porque al final lo que consiguió es, en vez de derrotarme, que saliera en todas las revistas o en todos los periódicos en Nápoles como que había hecho una gesta, porque es verdad que hizo una gesta. Estas cosas ocurren, es que es así. Esto no es el valle de las rosas y de las flores y vamos la y ya está, no. Pero hay que ser muy fuerte en una carrera así. No, y el que me diga que no, pues miente, porque a todos nos ha pasado situaciones que son muy duras, muy difíciles, muy injustas y que te vas a tu casa y no puedes decir nada, ni puedes hacer nada. Porque encima, si dices algo o haces algo, olvídate, ya no vuelves a cantar en ese teatro. Y ahora que estamos hablando de este mundo de los teatros, no sé si puedes contestar a esto, pero aunque no hablemos de instituciones en concreto, ¿podemos hablar de cachés? Porque la gente se haga una idea. O sea, un artista súper top, ¿cuánto se le puede pagar por una función? A ver, en la ópera el caché está bastante nivelado, en el sentido de que los tenores siempre cobran más, porque es más difícil encontrarlos. Pero en una ópera tampoco te puedes ir por los cerros de Úbeda, porque una ópera, date cuenta que es muy cara. Y entonces hay muchísimo músico a pagar. En los recitales y en los conciertos, ahí ya me callo, porque ahí es a demanda lo que quieran pagar por ti. Pero en la ópera, de hecho, la ópera es deficitaria. O sea, el cantante lírico y de ópera, al final, o haces muchísimas óperas y muchísimas funciones al año, o es deficitario. Entonces, bueno, pues un caché aprox de la ópera. Pues me siento broncano. No, pues pueden ser de una función de un solista. Vamos a ponerte, por ejemplo, pues desde 15.000 euros hasta 20.000, o de 10.000 a 20.000, yo no creo que pase más de 20.000. Me esperaba más. Por función. No. Y de ahí le quitarán impuestos. Claro, y quitarle impuestos. Además, tienes que estar 3 meses o 2 meses más las funciones alojada en un sitio. Ahora ya no sé, en ciertos teatros te pagan alojamiento y billetes, pero ahora ya no pagan ni alojamiento ni billetes. Entonces tienes que... No, la ópera es deficitaria. Aunque no me des una cifra concreta, sé que esta pregunta es un poco salseante, pero es que me puede dar curiosidad. Si no puedes contestar, no la contestes. ¿Dónde te han llegado a pagar más? ¿En el mundo de la música clásica o en el de la televisión? No, a mí en el de la clásica, sí, sin ninguna duda. Hombre, si me fuera a hacer programas de estos que alguna vez me han pedido, ahí de verdad que había... Ahí donde está, imagino de prensa rosa, dices, sí, en plan de salseo, ¿no? Además de vender cosas escabrosas de tu vida y todo eso, ahí sí. Pero no, nunca me he metido en eso ni me meteré, no. ¿Y ahí cuánto pueden pagar a uno? No tengo ni idea, pero una vez me ofrecían, pues no lo sé, pero te pueden ofrecer hasta, depende y qué programa, hasta 100.000 o 50.000 o por ahí, sí, por contar cosas que sí. No tiene nada que ver con los cachés de la lírica. Ahora también te digo, el caché del concierto y del recital, claro, es menos a compartir, es una tarta mucho más pequeña. Ahí en el recital o en el concierto, pues sí puedes pedir un caché. Pero también te digo, ha cambiado mucho y ha bajado muchísimo. Desde el COVID bajaron mucho los cachés y han venido para quedarse. Claro, ahora que me dices esto me has recordado. Yo en su día hice un vídeo hablando sobre cuánto pagan los grandes concursos de intérpretes, ¿no? Y yo decía, ¿cuánto paga Tchaikovsky? ¿Cuánto paga lo que sea? Y me sorprendió mucho porque no son tan altos los precios, ¿no? Entonces, claro, yo llegué a pensar y dije, madre mía, o sea, no hay ni punto de comparación si te comparas con grandes estrellas del pop, Taylor Swift o tal. O sea, ¿crees que esto siempre ha sido así? ¿O es un síntoma de... No, es que nunca ha sido así. Antes, yo siempre hablo esto con Ramón Vargas, que es un gran amigo mío, que si algún día viene por aquí le podrías hacer un podcast porque él también tiene muchas cosas y dice muchas cosas. Pero lo hablo siempre, él me llama Ranita y me dice, Ranita, llegamos en mal momento, porque nosotros llegamos justo pues cuando terminaba esa era donde se pagaba a los grandes solistas, vamos, con un caché se podían comprar un piso. ¿Solo con un concierto? Sí, con un caché. Y sin embargo nosotros llegamos en la etapa en la que ya los cachés habían bajado muchísimo y donde verdaderamente
los cantantes solistas no eran tanto como antiguamente Ronaldo y, ¿sabes?, los grandes futbolistas. Y nosotros ya no, vamos, no acaparamos ni, como yo creo que esto ya lo he comentado, nosotros, el teatro antiguamente era un sitio donde se reunían para hacer negocios, para hacer, bueno, de hecho muchas veces ni se escuchaba a los cantantes, ¿no?, de la algarabía que había en el teatro, y se reunían pues los grandes industriales, los grandes tal, y era un sitio de, digamos, de hacer social y de hacer business y tal. Ahora eso ya no está en el teatro. Está hasta cierto punto, pero no tanto. Está más en los estadios grandes de fútbol. Ahí la gente va, ahí es donde van. Ahora, antiguamente no existía. A la hora, te estoy hablando de una época donde la ópera era verdaderamente el centro social de la sociedad. De hecho, se dice mucha mierda porque... Sí, porque había muchos caballos. Porque había muchos caballos, claro, sí. Y tal, pues que estamos hablando, fíjate, intempore, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? Eso, Alex Ross, el musicólogo, en el libro El ruido eterno, llega un momento en el que él habla sobre la decadencia en cuestión de público que tenía la música clásica, y él no es que le eche la culpa, pero cree que uno de los motivos es la aparición de los medios de comunicación de masas, que naciera la radio, la televisión, digamos que amplió la oferta cultural y las personas pudieron seleccionar estilos de música que sentían más cercanos o más parecidos a sus vivencias. Hace no mucho, de hecho, yo hice un post en el que hablaba por qué los villanos escogen música clásica, y precisamente estaba hablando de cómo en Estados Unidos, por cuestiones políticas, a veces por mera costumbre, a Europa se la veía como un continente ya en decadencia, en un momento en el que Estados Unidos quería alcanzar el auge ya imperial total, y era como una forma de desprestigiar también como a ese viejo continente, ¿no?, atacar la música clásica. Creo que incluso en la actualidad, si se ataca más, es porque la música clásica parece que es la música de un estereotipo que se pretende hundir, ¿no?, porque es música de blancos, cis, hetero, gente con dinero, élite, ¿no? O sea, todo está así como muy enrevesado. Y bueno, y Alex Ross hablaba sobre la gran oferta cultural. ¿Hasta qué punto crees que nosotros hemos perdido el contacto con el gran público? Yo no creo que hemos perdido el contacto, y además te diré, es más, no creo que la música clásica sea una música hetero. Ajá. Yo creo que es una música que no tiene fronteras, ni tiene géneros. Ahora vamos a hablar de lo que es la música en sí y lo que provoca la música clásica en sí, ¿no? Creo que es una cuestión de tiempos. Creo que quitando a los jóvenes que verdaderamente desde pequeños, que no son la gran mayoría, cogen un instrumento, verdaderamente tienen afición desde pequeños y lo tienen muy claro que lo suyo es la música clásica, y entonces, pero ya te digo que no es la gran mayoría, aunque sí hay mucho de ello. A los demás que ves que pasan una adolescencia y unos 18, 19 años, 20 años que tienen que, digamos, experimentar otras cosas, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que están muy bien todos los programas que se hacen de llevar a los niños, aunque sean muy pequeñitos, a ver ensayos, los sacan del cole y los ponen allí en ensayos de óperas o de sinfónicas o de lo que sea, porque quieras que no, aunque estén a la media hora de estar ahí todos haciendo jolgorio y tal, pero están allí. Antes esa labor la hacían los abuelos con los nietos, que los llevaban a la zarzuela o a la ópera o tal y cual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que estos jóvenes normalmente pasan esa etapa que tienen que pasar, donde van a la discoteca, donde escuchan el rap o lo que se lleve ahora, que menos Calderón de la Barca es de todo, y tienen que pasar por ese sarampión, como digo yo, y luego ya, digamos, su vida se llega a calmarse un poco más, encuentran pareja o no, pareja puede ser mujer o hombre o lo que sea, ¿no? O mujer, me da igual. Familia tradicional, familia tal, y es ahí donde entra nuestro público otra vez. Cuando están ya hartos de haberse ido a las discotecas, de haberse fumado todo lo que tenían y más,
Y entonces ya están en esto y dicen, oye, ¿y por qué no probamos con esto, aquello que nos llevaron y tal? Y empiezan a picar así, yo creo. Y entonces nuestro público empieza otra vez a partir de los 30, 35 años. Por eso yo siempre veo, en platea sí hay público que es muy mayor, pero yo siempre confío en que este goteo va a seguir llegando y va a seguir viniendo. Pero a mí, claro, yo me he encontrado muchas veces esta justificación biológica, de algún modo, de que es cosa de la edad, pero yo, por ejemplo, en otras manifestaciones como el ajedrez, ha experimentado un auge brutal hasta el punto de que hay divulgadores de ajedrez que son millones y millones. Sin ir más lejos, mi hermano pequeño es un friki del ajedrez, que vamos, juego más antiguo no hay. Entonces, claro, no sé, creo que sí que puede haber algo de cierto en lo que tú dices, de claro, cuando ya asientas los chakras, también tienes el dinero para poder ir a todos estos sitios, es más factible. Pero yo creo que tampoco hay como que dar por perdido a los jóvenes, en el sentido, porque hay jóvenes con muchas inquietudes y yo muchas veces cuando hablo de estos temas, bueno, en el mundo del marketing y de la gestión cultural se habla mucho ahora de crear experiencias para que la gente venga y todas estas cosas. Creo que sí hay una virtud que tiene la música clásica, es ese poder transformador educativo y de ofrecer experiencias trascendentales. Totalmente. Justo en un mundo en el que estamos cayendo en lo contrario. Entonces yo creo que eso podría entrar muy fino, porque al final estamos hablando del lenguaje musical, de una música que tiene milenios de historia y que han pasado tantos genios y genias brutales. O sea, yo creo que hay que generar como ese enlace. El gran reto es cómo hacerlo. Yo creo que eso existe, sobre todo cuando yo veo, sin ir más lejos, en Londres, la London, 3 sold-outs seguidos tocando música de Nobuo Uematsu, que es un compositor de videojuegos. Y tú lo oyes y es música sinfónica. Sí. Pero parece que todavía queda un sentimiento un poco arcaico de no, es que la música de bandas sonoras, no, es que lo de videojuegos es como si fuera música inferior, ¿no? Yo me encontré a gente y a mí me han dicho que aquí en España hay grandes orquestas que a veces se han negado a decir, no, yo no voy a tocar eso. Yo solo Sostakovich. A mi parecer se equivocan. Porque tocar este tipo de música, que además sabes que está basada precisamente en Sostakovich o en estos grandísimos músicos, porque está inspirada, nunca mejor dicho, John Williams, cantidad de su música está inspirada en los grandes clásicos. Temas de grandes clásicos aparecen en los temas de John Williams. Entonces, es una manera de acercar a que después vengan a escuchar a Sostakovich. A mí me pasa, yo en los recitales, desde el tiempo de pandemia, los recitales, que además quiero puntualizar, recitales son música lead se llama canción, que es una poesía musicada y bueno, que viene cantada, ¿no? No es arias de ópera o zarzuela, eso no es un recital, eso es un concierto. Un recital es de música absolutamente canciones, que para mí es el néctar, porque es la gran poesía con el gran compositor, ¿no? Y son auténticas canciones que son auténtico néctar para el que los escucha. Pero siempre, como te decía, en la época del COVID se dejó de hacer programas. Y entonces, bueno, pues eso quizá nos obligaba un poco a contar al público lo que les íbamos a cantar, porque es que no sabían. Y parece que esa costumbre ha venido para quedarse, porque veo que muy pocas veces que hago un recital hacen un programa. Entonces esto me hace que hable con el público. Y el hablar con el público, el contarle muchas veces cómo vienen hechas esas obras, porque para cantarlas tú, que es una de las cosas que más me apasiona a mí en mi profesión, te tienes que preparar muchísimo, pero no solo a nivel de cantar la pieza, sino de saber en qué momento la ha hecho, qué le llevó a elegir ese poema al compositor, cuáles eran sus coetáneos. Haces recitales temáticos, ¿no? Del impresionismo francés junto al impresionismo, el impresionismo francés, cómo pudo influir en el italiano, cómo es completamente distinto al francés, el colorista y tal. Y todas esas cosas que vas explicando al público, al final entran en en un estadio donde escuchan el ciclo que estás haciendo de otra manera, porque tienen una información y porque además les permites hacer ver
explicándoles bien por qué el compositor ha elegido esos colores, por qué al final de No por amor, no por tristeza, Antón García Abril, se escuchan las 3 lágrimas en el piano, como 3 notas disonantes, 3 acordes disonantes, y son lágrimas, o como cuando escribe para el poema Agua me daban a mí, la introducción del piano es como si fuera el agua que viene, claro, de un río chocando con los cantos de las piedras. Sí, y retórica todas esas cosas, musical, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, claro, todas esas cosas influyen a que la gente escuche y diga, ostras, es que esto me gusta. Esto lo estoy escuchando de otra manera, ¿no? Y eso es una labor muy, muy nuestra, muy educativa. Y creo que es una labor que, por desgracia, pues no se le da tanta importancia en la preparación de los jóvenes. Yo creo que en educación debería de haber muchísima más o profesorado de musicología o de música. No la música explicada, sino verdaderamente... sí, que logren conectar, ¿no? Sí, en plan de la escala eso, mayor tiene cuando veo gente como tú, veo que es gente que puede ser muy aprovechable en lo que es el formar culturalmente a la gente, ¿no? Y que la gente pueda tener un acceso a la música culta, a la gran música, desde el punto de vista sin que sean corcheas, semicorcheas, ha cambiado de esta tonalidad. No. Un acercamiento mucho más histórico-cultural, y eso les hace verdaderamente poder profundizar o poderse dejar llevar por esa música. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que somos tremendamente afortunados. Yo me considero, nosotros los cantantes somos vehículos de estos grandes compositores. Y obviamente el canto lírico conlleva no me sale ahora la palabra, un empeño de todo el cuerpo para que salga esa voz, y comprometemos un compromiso completo, orgánico. Pues la voz es el único instrumento vivo que existe. Y entonces, cuando tú haces las 4 últimas de Strauss o haces una obra de ópera que es sublime, no sé, la Bohème, no sé, te podría decir muchas, ¿no? El ver cómo esa música, esas armonías recorren tu cuerpo para salir, es una sensación que no se vive de ninguna otra manera. Lo único que podemos hacer es intentar hacerlo lo más fehaciente y lo más emocionalmente, lo más profundamente, para que ese público pueda llegar a escuchar esa sublimidad o ese momento tan sublime. Transfiguración. Sí, como es como si te transportaras a otra dimensión, ¿no? Y eso se consigue, en el clásico muchísimas veces. También se consigue con John Williams o con cantantes de pop, que de repente hay algo que a mí, por ejemplo, la canción Imagine de John Lennon, me encanta escucharla, ¿no? Y hay cosas que te subliman, que te llevan, no tiene por qué ser solamente el clásico, ¿no? Y llegar a ese estadio que tenemos la virtud, los seres humanos, de poder llegar a él a través del alma, no del corazón, sino del alma, que es algo que no es tangible, que no se toca, pero que existe, que te eriza la piel, que te pasan estas cosas. Eso es algo que creo que con más información cultural a nivel musical, como te decía antes, histórico-musical, lo que podéis hacer musicólogos, le puede ayudar muchísimo a atraer a este público, a atraer a este mundo, ¿no? A que, lo que decías tú, a que vengan a sentir sensaciones. En el momento que tú ya hablas de sensaciones, no hablas de música en plan, escucha esto y esta, no. Siéntelo, siente que deja tu cuerpo que se vaya y siente lo que está este músico, la novena de Beethoven o Bruckner, o no sé, claro, ¿sabes? Convertirlo en una experiencia humana. Totalmente. No en una experiencia de museo. Totalmente. Que parece que hay una distancia, ¿no? Totalmente. Es muy curioso cómo lo has descrito. Juraría que Schopenhauer a esto lo llamaba la transfiguración. Schopenhauer, así muy resumidamente, decía que la vida es una mierda, pero que si había algo que hacía que la vida pudiera valer la pena, era la transfiguración artística. Justo de lo que tú estás hablando, él decía que por unos segundos te olvidas de lo mierda que es la vida.
Y me recuerda eso. Y otras reflexiones relacionadas a todo esto que has dicho, la voz, tan bonito de... El propio Hans Zimmer decía una vez que estaba completamente seguro que si hay un instrumento que nunca pasará de moda será la voz. Podrán pasar 400 años y seguirán personas cantando, ¿no? Millones de años. Porque la voz, yo pienso que desde que tenemos, no sé, sapiencia del Homo sapiens, de las cavernas, la voz se ha utilizado siempre. Siempre. Claro, no hay un enlace más puro que el de una madre y sus hijos cantando una nana. Sí, bueno, y eso además tiene una... No solo eso, es que te diría que el principio del canto está ahí. Cuando los niños son pequeños, son bebés, utilizan la voz. Tú, en un avión o en cualquier sitio, un niño que tiene hambre, le vas a escuchar porque está bien proyectada la voz de un bebé, porque si tú te fijas, los bebés utilizan muy bien el diafragma para respirar, ¿no? Y ahora voy a ir a un término técnico, si quieres, con esta explicación. Y la voz, la primera voz que un ser humano utiliza es la voz proyectada o gritada porque tiene hambre, porque le duele algo o para llamar la atención. Y es una voz que llega a todas partes, porque tiene todos los armónicos que tiene que tener, porque está producida desde el diafragma y bien colocada donde tiene que estar, de una manera natural, instintiva. ¿Cuándo perdemos esta facultad? Cuando pasamos de la voz que necesitamos emitir para que se escuche a la voz hablada. ¿Por qué? Porque la voz hablada no necesita esa proyección. Claro. Entonces ya empezamos a respirar solamente con la parte de arriba de los pulmones y atrofiamos directamente, se atrofia todo lo que es el diafragma, que luego para volver a utilizar la voz cantada, que es la voz que se necesita para que se te escuche en un auditorio sin microfonía, pues verdaderamente necesitas todo el diafragma y todo eso. Entonces hay que volver a reaprender y reponer otra vez toda esa musculatura, ¿no? Que desde bebés la tenemos ahí. Entonces, claro, ancestralmente ya y en nuestro ADN, la voz es algo que nos sirve para expresarnos. Yo siempre digo que la gente tiene que cantar o gritar o lo que sea, porque es algo que necesita el cuerpo humano, es algo que viene desde ahí adentro, ¿no? Cuando alguien está pasándolo mal, el primer instinto es sacar la voz, ¿no? O cuando verdaderamente te quedas noqueado, te quedas hasta sin voz, ¿sabes? La importancia que tiene la voz en la humanidad es indiscutible. Entonces, en ese sentido, hay tantas connotaciones que se podrían dar con respecto a la voz. Otra pregunta que no quería perder la oportunidad de hacerte, enlazando un poco con esa introducción que hice al principio de ti, está claro que tú has sido una figura súper mediática. Simplemente, de hecho, fíjate qué curiosidad. Anoche a ChatGPT le dije ¿quién es la soprano más famosa española? Y dijo Ainhoa Arteta. Pues fíjate. Te lo juro, ¿eh? ChatGPT. ¿ChatGPT? Sí, te lo puedo mostrar. Madre mía. Sí. El cuñado, como le llamo yo. Cuñado GP. Sí, porque como los cuñados saben todo, pues el ChatGPT es como un cuñado, ¿no? Entonces, está claro que es indiscutible la gran fama que tienes y todas estas cosas. Como tú bien me has dicho, esto parece que ya empezó a petarlo ya con tus 28 años, con eso de lo que me estabas diciendo. Pero sin embargo, cuando vemos nuestros días, parece que al menos en el mundo de la lírica no hay como una nueva Ainhoa Arteta en el sentido de que consiga petarlo mediáticamente, que le hagan caso hasta los no músicos, que yo creo que eso es en parte tu gran mérito, el hecho de que no se ha quedado solo en el nicho, de lo contrario, o sea, los grandes medios españoles siempre te han dado mucha relevancia y te han tratado con mucho cariño, sí. Y eso muchas veces es como la gran tarea pendiente que no se consigue, ¿no? Entonces, cuando yo veo la actualidad, al menos en el mundo de la lírica, veo que no hay como una Ainhoa Arteta joven que vuelva a, de algún modo, generar ese impacto mediático que tú generaste. ¿A qué crees que se debe? Pues no lo sé. Mira, a nivel vocal sí las hay, porque hay muchísimas cantantes que vienen pegando muy fuerte y vienen con muchísimo talento y muchísima técnica y cantan muy bien. A nivel mediático, pues igual porque ahora mismo, cuando yo surgí, como te decía, no existía todas las plataformas que existen ahora, está todo mucho más diversificado.
Y cuando yo surgí, pues eran los periódicos de mano, la radio había que hacerla, era un curro presencial e importante. Y ahora, sin embargo, pues claro, todo se diversifica. Yo veo que sí se meten en Instagram y hacen cada vez más cosas y tal, pero no terminan de cuajar, no terminan de llegar a todo el público, y también quizá pueda ser, no lo sé, quizá porque yo también he tenido incursiones en cosas que no son líricas solamente, sino que tuve la incursión de 4 discos, creo que hice, bueno, que no quería hacerlos, pero que al final lo hice porque murió mi madre el primero y surgió y salió también, y me separé un poco también vocalmente del disco que hace un clásico cuando interpreta temas modernos, ¿no? Vocalmente lo hice con toda la intención. Y quizá eso me acercó a un público muchísimo más amplio. Yo siempre he dicho que no hay que tener miedo, porque hay mucha gente como que quiere esa especie de reservar el clásico solo para la élite, solo para el no sé qué, no, perdona, el clásico y a la buena música tiene derecho todo el mundo, todo el mundo. Y no hay que tener miedo a abrirse a otros géneros, siempre y cuando luego cuando te piden yo estaba cantando, me acuerdo, el primer disco que hice, La Vida, a la vez estaba cantando Otelo, la Desdémona. Yo me iba al teatro y hacía una Desdémona como Dios manda, o sea, no empezaba a hacer el tonto vocalmente. Entonces, bueno, no es la palabra, no es el tonto vocalmente, sino que te quiero decir que mientras tú estés dando tu máximo en el género en que tú te has preparado, ¿por qué no vas a hacer otros géneros? ¿Por qué no te vas a dar a conocer? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en el que la gente venga a un recital mío, se llene? Y antes de ayer, lo vi en Roquetas de Mar y veía en la platea un montón de niños también, que también yo creo que el programa que hice de televisión, que era Prodigios, que era dirigido a los niños y todo eso abre muchísimo el abanico de público. Uh-huh. Y es porque, bueno, pues siempre, y ya te digo, el recital era purista, no estaba yo haciendo concesiones a la galería, no, un recital purista, bien explicado, bien interpretado, y salieron todos encantados. O sea que yo creo que es una cuestión de... Quizá también esto tenga que ver con mi formación en Estados Unidos, que me quitó esa pátina un poco europea, ¿no?, del viejo continente, y me preparé con un poco más, una visión mucho más... empresarial. Sí, empresarial, global, y una visión más de ¿y por qué no? Y nunca... Yo, por ejemplo, cuando busqué tu nombre en Google... preparando esta entrevista y tal, me sorprendió mucho que, o sea, es que sacan noticias tuyas de hace 2 días. O sea, es como que están hablando de ti. ¿Nunca te has arrepentido del hecho de ser tan mediática? ¿O todo lo contrario, para ti ha sido una experiencia positiva? Sí, no. Para nada, nunca me he arrepentido, en el sentido de que yo en la calle o donde voy, lo único que siento es el cariño. La gente me saluda, me aprecia, me da cariño, y en ningún momento... también es verdad que es que... ¿No has sentido como que se meten en tu vida a veces? No, bueno, hubo un momento en que peligraba esto, pero no fue por mí, ni muchísimo menos, y yo lo corté de la manera que pude, porque ya sabemos, en este país la prensa sensacionalista y todo eso, pues quieren morbo, quieren saber si yo he tenido follones en mi casa, si yo me he peleado, si yo, ¿sabes? Claro. Y ese tipo de cosas pues no las quiero compartir. Comparto con el público normalmente las cosas como pienso que en cualquier vida normal, en cualquier familia pueden pasar, ¿no? Pero lo demás no, yo no voy de eso, porque además siempre he tenido un gran respeto por la prensa, porque también esto es importante. Creo que la prensa hace su trabajo, y porque hace su trabajo también tienen que ganar del mismo. Yo nunca he pedido nada en ninguna entrevista que he dado a cambio de, o sea, nada económico, sino que he dejado que el que está haciendo la entrevista, el profesional, se lleve los méritos. Yo los míos me los llevaré en el escenario, y además, es más, creo que a mí también me favorece el hacer esa entrevista, porque a la hora de ir
a taquilla o a hacer un recital, pues todo eso hace que la gente me conozca más. Es que no voy a ser una hipócrita, claro que la gente me conoce más. Es un quid pro quo. Claro, pero porque también lo trabajo muchísimo. Porque para mí muchas veces sería muy cómodo el poder decir, no, pues mira, no voy a hacer esta entrevista, no voy a hacer esta otra entrevista, no, hago muchísimas entrevistas. Y siempre le digo a mi agente, pero ¿qué me van a preguntar si todos me preguntan lo mismo? ¿Sabes? Que en realidad mi vida ya se sabe, ¿no? Pero bueno, pues es así, es un trabajo que creo que hay que fomentarlo. Fíjate que creo que sí también, bueno, a ver, obviamente yo no me conozco tu vida al detalle, hay un cambio generacional ahí, pero lo que me ha llegado de ti y tal, fíjate que creo que parte también del éxito mediático que has tenido es que proyectas un poco las vibes de Lady Di, en el sentido de que parece que la gente te quiere mucho, ¿sabes? Uy, madre mía, ojalá. Pero no me quiero morir en un accidente. No. Eso te iba a decir, cuidado con el coche cuando vuelvas. No, o sea, me refiero de claro, porque la gente... Lo mismo el paralelismo no es muy acertado, pero con Lady Di piensan en la monarquía, pero luego ven a una mujer como muy sincera, muy como es, transparente y tal. Y creo que de algún modo ese efecto también se ha generado contigo. De que tienes como esas... No dejas de ser una diva en el sentido operísticamente hablando, pero luego al verte tú tan honesta hablando, respondiendo y todo ese tipo de cosas, creo que se genera ahí una conexión con el público que también puede llegar a justificar un poco que también mediáticamente... No lo sé, yo no lo he ido buscando así. Yo simplemente, obviamente, cuando encima haces tantas entrevistas y se te ve tanto, es inútil estar haciéndote un personaje. Yo soy la persona Ainhoa cuando hago una entrevista, y Ainhoa Arteta es la señora que se pone arriba y te interpreta Elisabetta de Valois o te interpreta Tosca. Y esos son personajes, no es mi persona, es un personaje que yo adopto, que obviamente tienen su influencia luego en mi vida personal. No voy a decir que es tan fácil deshacerte de personajes que llevas con ellos 3 meses, ¿no? Pero eso es a punto y aparte. Pero después está Ainhoa, que es la madre, la hija, la hermana, la amiga, y esa Ainhoa es con la que convivo muchísimo más tiempo, y es la Ainhoa que yo reflejo cuando estoy haciendo entrevistas. Si vamos a hacer una entrevista que vamos a hablar de técnicas y de cosas vocales, perfecto, yo ahí también te puedo dar esa Ainhoa que está preparada para hacer y para explicarte técnica y para explicarte cosas, ¿no? Pero cuando hacemos una entrevista que quieres hacer un approach de lo que ha supuesto Ainhoa Arteta estar donde está ahora y por qué y cómo ha sido, pues tiene que ser una entrevista honesta, real, y ya ves que me he metido a veces, creo que en esta entrevista me he metido hasta en jardines que no sé si me debería de meter. Luego podemos editar, ¿eh? No te preocupes. Pero no, yo creo que he llegado un momento en mi vida en que no tengo ningún miedo en decir las cosas siempre que las diga con respeto, y no puedo obviar lo que es verdad. A mí ya hoy en día no me pueden, como digo yo, mi carrera no se puede parar. Claro. Porque ya se parará cuando la pare yo, no me la va a parar nadie. Pero porque ya has llegado como al Olimpo, como quien dice. Bueno, en plan, entonces ya, o sea, como que ya tienes la vida hecha. En ese sí, pero no por llegar al Olimpo voy a decir disparates o cosas que no son verdad, en detrimento de querer fastidiar a gente que igual en su día me han fastidiado o no me han hecho la vida fácil. No, eso no, porque en ese sentido... soy demasiado honesta y demasiado... O sea, soy una persona honesta, soy una persona sincera, y no me gusta meterme en jardines, no tengo por qué meterme en jardines en los que no tengo ni llevo razón ni sé lo que estoy diciendo. Lo que digo es lo que siento, lo que me ha pasado, y sin ninguna acritud. Es más, a mí me gustaría, si terminamos con esta entrevista o este podcast, que hoy lo vamos a terminar, pero prometo venir en otro podcast con mi pijama. Eso lo hacemos en pijama, sí. Sí, en pijama. Pero me gustaría terminar con diciendo que no lo digo ni con acritud, ni lo digo con resentimiento. Al revés, siempre he sido y seré una persona que en algún momento dado, cuando me hacen una puñetada, me puedo cabrear, me pueden molestar, pero en el fondo, al final, lo único que quiero es lo mejor para esta profesión, lo mejor para todos los músicos, tanto en vocales como instrumentalistas o musicólogos o todos los que se dedican a esta profesión.
lo único que quiero es remar a favor, no quiero remar en contra. Y lo que digo es, si por si algún día se podría revertir alguna de las situaciones en las que veo que puede haber algo de injusticia, pero que también comprendo, por otro lado, que aquí todo el mundo quiere salvar su pellejo. O sea que no soy ninguna infantil que dice y voy a decir esto y con esto voy a cambiar el mundo. No, el mundo no lo voy a cambiar ni yo, ni nadie, ni en un día. Pero bueno, tengo todo el derecho a decir lo que ha pasado, lo que me ha pasado a mí, lo que yo he vivido y decirlo de una manera honesta y sencilla y sincera y sin acritud, sin querer poner piedras a nadie, porque no lo voy a hacer. Esto que has dicho me lo quedo también para mí mismo, por si alguna vez se piensa que yo digo... Es que yo creo que la crítica es sana, siempre que se haga desde el respeto, claro, y muchas veces es para que la cosa mejore. Tengo una pregunta que hacerte, quizás es más en beneficio mío personal, porque me genera mucha curiosidad tu respuesta. ¿Qué diferencia hay entre que te entreviste Bertín Osborne y Arde sin dormirte? Hombre, tío. Hombre, de verdad, ¿eh? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Hombre, mira, Bertín es un tío muy simpático y bueno, pues sabemos cómo es Bertín, ¿no? Y sabes cuando vas a ese tipo de entrevistas que te van a preguntar. Pero es que yo no le llamé a Bertín para que me hiciese una entrevista, pero contigo sí me puse en contacto y porque sé que una entrevista contigo vamos a hablar de temas que tienen que ver absolutamente con nuestra profesión y con el cómo hemos sabido nadar y seguir flotando en esta profesión que es maravillosa, pero que tampoco es nada fácil. Otra pregunta que te quería hacer, por no perder la oportunidad. Y porque Bertín no me iba a hacer las preguntas que me has hecho tú, ni mucho menos. Otra pregunta que tenía pensado, porque siempre me resulta muy interesante cuando a las grandes figuras se le pregunta esto, ¿qué nuevos cantantes ves un futuro totalmente prometedor desde tu conocimiento? Bueno, la verdad es que... ¿por quién apostarías? Hombre, ¿por quién apostaría? Yo creo que por todos aquellos cantantes que hayan pasado la cuarentena, ¿no? Y que sigan cantando bien. Y todos aquellos que no solamente sigan cantando bien, sino que no hagan disparates con su voz. Que no se dejen llevar por programadores ni por agentes que les hagan cantar cosas que no son para su voz. A mí un consejo que me dio Alfredo Kraus es: a la voz hay que escucharla y nunca obligarla. A veces veo que hay muchísimo cantante con muchísimo potencial y que les están haciendo cantar repertorios que quizá todavía no deberían de cantar, o si cantan no deberían de ahondar en ellos, porque al final lo que van a hacer es van a conseguir una fatiga vocal. Si quieren una carrera longeva, vamos a ver. Pero es que igual, tal y como va ahora mismo el asunto de la imagen y todo eso, yo veo que las carreras longevas tampoco se aprecian mucho. Porque lo que ahora hacen es que quieren jóvenes, no sé si es porque la ópera ha salido a los cines y necesitan imagen más fresca y más joven y más, no sé, no lo sé. Pero sí hay cantantes que veo que tienen un gran potencial para poder ser longevos. A mí es lo que considero, pero igual, ya te digo, que igual no tengo yo razón, que igual lo que no se precia o no se premia en un futuro sea la longevidad en un cantante. Sí te puedo decir en un director de orquesta que me tiene completamente alucinada, que es... ahora no me va a salir, porque me parece... ¿Es jovencito? Sí. ¿Klaus Mackela? Klaus Mackela. Pues soy mentalista. ¿Verdad, Hombre, cuando ves a un Klaus Mackela dirigir, dices, esto va a ser la gran revolución de los directores. Yo quiero escuchar, de hecho le escucho todo lo que puedo, voy a verle y se lo tengo dicho. Cuando yo me retire, para mí va a ser mi digamos que mi tiempo libre o lo que tenga va a ser seguirte y poder escuchar tus versiones de muchas de las obras que he escuchado. Es que encima en el caso de él es que encima guapo.
Bueno, no sé. ¿Crees que eso da puntos en esta profesión? Yo creo que hasta cierto punto puede ser más agradable o menos agradable, pero a la hora de cantar, por muy guapo que seas, si no cantas bien, mira, es que para guapo Brad Pitt, pero o la Angelina Jolie con la porquería de película que ha hecho de la María Callas, ¿no? ¿Qué opinas? Una mierda. Pinchada en un palo, con perdón. ¿Por qué? Salí tan indignada del cine, estuve 4 días que no era ni persona, porque me parece que es una tomadura de pelo y me parece que es un retrato de la Callas que no tiene nada que ver con lo que era la Callas. Lo único que vale la pena de esa película son los últimos momentos cuando salen imágenes reales de la Callas, que en esas imágenes se ve perfectamente que lo que ha interpretado la señora Jolie es encefalograma plano, solamente un plano de la Callas, triste, depresiva, pastillera, yo qué sé qué, y no tiene nada que ver. Y luego ya las escenas de la cocina con esa especie de cantando ella como si fuera la Callas, pero que la Callas no era tonta, hombre, por Dios. Es que de verdad, a mí me ofendí. Yo es que me ponía mala en el cine. Es que no paraba de moverme. Estaba con mi hija o con una amiga y me decía, qué mal lo estás pensando. No te puedes ni imaginar. Cantando en la cocina y la Callas pidiéndole a esta, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llamaba? Bruna, a Bruna, diciéndole, ¿qué tal? Y Bruna diciéndole, fantástica señora, cuando además es que no es que sonase mal, sonaba cuerno. Y la Callas no perdió la voz, perdió la forma física vocal, pero la voz no la perdió, porque cuando cantó en Japón podía estar menos atemperada, más atemperada, pero vamos a ver, yo es que ya no digo que estás flat, o sea, yo digo, estás poco atemperada, estás un poco mal temperada, ¿no? Estás un poco atemperada. Tienes que temperarte un poquito más, ¿no? Porque ya sabes, la escala temperada o la no temperada. Me encanta el eufemismo, ¿eh? Entonces, bueno, es verdad que no estaba tan atemperada, estaba menos temperada, bueno, como lo queráis poner, pero sus armónicos estaban ahí. En la cocina no había ni armónicos, ni había nada. Esto era ni una de primero de canto, vamos. Entonces, a mí me parece que eso a mí me pareció una desfachatez a la figura de la Callas. Esto pasó cuando se sacó la película de Amadeus. También hubo mucha indignación porque plantean a Mozart como si fuera estúpido en la película. Con esa risa todo el rato, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que son cosas de... A mí lo único que me fastidia de todo esto es que den esta imagen de la diva completamente absurda, trastornada, una señora que cambia el piano cada 5 minutos de lugar. Vamos a ver, ¿esto de qué manga se lo han sacado? Dime tú, César. Es que siendo músico, tú sabes que tenía que estar, pero como una chota para estar cambiando el piano cada 5 minutos. ¿Por qué no? Porque normalmente el piano es un instrumento al que... Es que te lo cargas. Claro, cada 5 minutos lo estás cambiando de lugar y te lo estás cargando. Esta señora, estoy convencida de que no hizo esto. Entonces, hay tantas cosas que no sé en qué se han basado, no lo sé, porque luego ves la película de Fanny Ardant por Franco Zeffirelli, que de verdad conocía a la Callas, y Fanny Ardant, que no es Angelina Jolie, pero te hace un portrait de todos los... porque precisamente Quien y la Callas, que era como un crisol de expresiones, la Callas era un crisol de expresiones, en todas sus entrevistas lo puedes ver, y que Fanny Ardant se le ve haciéndolo y esta otra, perdona, pero es que solo tiene una cara. ¿Qué otra figura, como se la carguen en una película, te los cargas? Metafóricamente hablando, claro. Bueno, es que se han cargado ya a la que más he admirado y sigo admirando, que es la Callas, ¿no? Pero no sé. Mira, por ejemplo, te podría decir Freddie Mercury, me pareció fantástica la película de Freddie Mercury. Y fíjate que son Callas, Freddie Mercury, pero para mí 2 astros, ¿eh? Me encanta Freddie Mercury. Pues no lo sé. De repente que hagan una insensatez, bueno, hacen bastantes en Hollywood, solamente por la cuestión de la imagen y tal. Es algo que... Mira, me he planteado mucho con esta película, si la hubiera hecho Meryl Streep, hubiera sido distinto. ¿Tú crees que Meryl Streep solo hubiera puesto una cara? Es que
Fíjate si soy millennial que no sé quién es Meryl Streep. No me puedo creer. César, te mató. ¿En serio que no sabes quién es Meryl Streep? Ahora lo voy a buscar. Pero bueno, una grandísima actriz. Hombre, Meryl Streep es la actriz de las actrices. Es que no soy muy cinéfilo, Sí, soy un alfabeto. la tienes que haber visto porque hizo la película de la John Jenkins. Ah, sí, sé quién es. Esta estuvo en los Goya, sin nada, ¿no? Que sí, que dijo algo en los Goya. Sí. ¿En los Goyas no? Sí. Vino a San Sebastián, a los Goyas también. En San Sebastián. Le dieron lo que dan de oro en San Sebastián a Meryl Streep. Meryl Streep, estoy convencida de que esta señora, la película de la Callas, no la hubiera hecho así. Me encantaría ver una película de ella interpretando a la Callas. Lo que pasa es que físicamente no se parecen tanto, ¿no? Bueno, pero se puede hacer de todo. Fíjate cómo hizo de La Dama de Hierro, que hizo una maravilla, ¿no? Entonces, es que meterte con un personaje tan complejo como la Callas, con tanta expresión, con tanta fuerza, con tanta enjundia, eso me lleva hacerlo de esa manera, que no coinciden incluso ni la boca, ni. O sea, es que cuando incluso hace de Callas, cuando está cantando la Callas en el teatro, es que te abre unas bocas cuando dices, es que no se ha mirado bien, porque Callas para hacer esa nota, específicamente esa nota, no abría la boca de esa manera. Entonces, hay que estudiar mucho un personaje así, porque además es un icono. Tú no puedes hacer un rol de un icono de cualquier manera. Bueno, perdón. Bueno, me van a caer chuzos de punta posiblemente, pero es que lo he hablado con un montón de colegas y todos los colegas que estamos en esta historia estamos indignados con esa película. Como estamos llegando ya al final del podcast, un minijuego, yo te voy a plantear distintas preguntas, solo puedes responder con una palabra, ¿vale? Si te hubieran dado la oportunidad de hablar con el personaje histórico que quisieras, en el que no influenciara el idioma, ¿quién sería? Strauss, Richard Strauss. Una voz. ¿Quién? Pavarotti. Alguien que no te caiga muy bien. Puede ser histórico, ¿eh? No tiene por qué... Que no me caiga muy bien, histórico. Bueno, si eres actual, pues yo, ¿por qué no te funen más? Y esto... Histórico, pues... no sé, hay muchos. Todos los psicópatas. Fíjate en la historia la de ellos que ha habido. Los que hay. Y los que hay. ¿Con quién te irías de fiesta? ¿Con quién me iría de fiesta? Con mi hija. Oh, qué bonito. Qué bonito. Venga, ¿y alguna así última que pudiera ser salseante? Un amante histórico que te hubiera gustado tener. Uno que lo hiciera mejor que el Satisfyer. Me encanta, o sea, me encanta. Esto es como el broche de oro de... O sea, no existe. Te saco buenos titulares, ¿eh? Es como que te la dejo votando y llegas tú y haces boom. Dicen que soy la persona con más titulares, ¿eh? Genial. Espero que hayáis apuntado algunos para algo de miniatura. Vale, ahora ya sé que sí, es el final. Te he torturado durante toda esta entrevista haciéndote preguntas. Ahora es el momento de la venganza. Hazme la pregunta que quieras. ¿Por qué te apasiona tu profesión? Joder, la primera respuesta que me ha venido es quizás demasiado terrenal y tal, pero he dicho, no sé si es que me apasiona o es que no quiero acabar en un Mercadona, con todo respeto a la gente que trabaja allí. Y según se vea, hasta puede que te paguen más en un Mercadona. O sea, mi mentalidad está cambiando. Pero si tuviera que contestar más trascendentalmente, a mí el arte y el conocimiento en general me ha acompañado muchas noches de soledad. Y eso para mí es impagable. En esos momentos en los que estás verdaderamente jodido, que dices, joder, la vida es una puta mierda, tal. En mi caso, cuando yo tenía 18, 19 años, pero ahí fue como muy oscuro. Y, joder, lo que me aferró a levantarme cada día con ilusión y tal era la experiencia artística, literal. El hecho de, bueno, la vida pues es una mierda, pero, joder, qué guapo esta obra que estoy montando. Totalmente. O qué guapo este ensayo. Y además que el arte siempre te da la oportunidad de mejorar tu vida. Porque conoces a gente brutal,
siempre hay una cosa nueva que has conocido. No hay experiencia más placentera que tenga yo que descubrir alguna canción o obra nueva de estas con las que te obsesionas y estás en bucle escuchándola 50.000 veces hasta que acabas aburrido. Entonces yo creo que por eso me apasiona tanto lo que me apasiona y por eso también hago lo que hago, en el sentido de me entrego, porque es como que intento poner todo mi talento, intelecto y tiempo a disposición de ese algo que para mí es tan importante. Me encanta tu respuesta porque no ha tenido nada que ver con la economía. No, y menos siendo músico. Por eso me encanta. Total. Bueno, Ainhoa, joder, ha sido un honor enorme haber tenido esta charla contigo. O sea, mi yo adolescente ni sé lo que, en plan... joder, muy fructífera y, por supuesto, estás invitadísima a la próxima en pijama, claro. Hombre, claro. De hecho, hago esta petición que quede grabado aquí. Quiero que Ainhoa nos done uno de sus pijamas de animalitos. El de tiburón es muy tentador. Sí. Para que lo pongamos en algún lugar aquí y todo invitado que pase aquí, decirle, ¿tú sabes qué es ese pijama de Ainhoa Arteta? Uno de uno de ellos. Sí, tengo una colección tremenda. Porque además no sé vivir sin pijama. Yo... No hay una canción de esta del pijama o no sé qué. Sí, de Becky G, claro. No tengo ni idea quién es, pero bueno. Claro. Sí, gran poeta, ¿eh? Claro. Gran poetisa o no sé quién será, pero vamos. Ella dice sin pijama y tú es con pijama. Con pijama, sí. Y braga de cuello vuelto. Muy bien, pues nada, Ainhoa, muchísimas gracias. Nada, chicos, un placer y os tomo la palabra la siguiente en pijama. Totalmente. Y muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. No olvidéis darnos un like, dejarnos un comentario, compartirlo. Y si alguno de vosotros sois algún medio de prensa que estáis aprovechando esta oportunidad para sacar titulares de Ainhoa Arteta o lo que sea, mencionarnos. Nada más. Adiós.